Quiero darle la bienvenida formalmente a Andreas Melán, el embajador de Austria en la República Argentina. ¿Qué tal, embajador? Muy buenas tardes. Muchas gracias otra vez. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un clima un tanto extraño, ¿no? Acá en Buenos Aires, casi 30 grados tenemos. Sí, creo que es lo mismo en todo el mundo. Nosotros también en Europa seguramente lo han leído en los periódicos. Estamos golpeados por unos calores que antes nunca hemos vivido, y yo tuve mis vacaciones, mi home life, como se llama, ahora en Austria. Uno de mis principales logros era de poner fotovoltaic, que todo el mundo lo hace, para independizarse del gas y de la dependencia sobre todo de Rusia, y también aire acondicionado. Es algo nuevo, nunca necesitamos Claro, aire aire acondicionado, acondicionado porque Austria era más bien un más país fresco. asociado con la nieve, con el esquí, pero ahora también sufrimos calores hasta 40 grados. Entonces, 40 grados cuando habitualmente no superaban los 30 y pico, me imagino. claro, yo no recuerdo estas temperaturas en mi niñez. Y mencionó ya le voy a consultar y vamos a hablar mientras le hago la bienvenida a Tommy Fenati Buenos también. días, ¿Cómo andas, embajador, ¿cómo Tommy? está? Bienvenido. Hola, Bien. buenas. Que mencionó la cuestión energética y después vamos a hablar justamente de la cuestión de Níger, del uranio, de Francia y todo el conflicto energético que empezó desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿En qué medida ustedes pudieron suplantar, Austria pudo suplantar la dependencia que tenía de Rusia y cómo lo está haciendo particularmente? Austria era uno de los amigos, uno de los países que tenía más relaciones amistosas. Eso es también por la historia. Claro. Con Rusia nosotros también estamos relativamente cerca, posicionado en el centro-este de Europa, y siempre nos sentimos un poquito como un puente hacia Claro. el este. Pero cuando empezó la guerra en Ucrania y todas las dificultades relacionadas con los suministros, sobre todo de gas, entonces salió en los medios que nuestra dependencia del gas de Rusia es de más que 80 o casi Es muy alto. 90%. Entonces era una dependencia total. Entonces una gran discusión y fuertes cambios en la suministración de todo lo que está relacionado con combustibles y energía, y ver qué otras alternativas hay. Pero eso en este momento era crítico y Claro. toda Europa tenía que hacerlo, y los precios subieron Por las nubes. por las nubes, y yo también recibí nuevas facturas de suministros de electricidad y gas para mi casa que cuatruplicaron. Entonces, ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto era una tarifa promedio o normal y a cuánto aumentó? bueno, por 4. Entonces, si uno paga, por ejemplo, por año 1.000 euros, Ok. que es una tarifa mediana, son 4.000. Claro. Entonces, para familias o para personas de poco ingresos, era un enorme problema. Y claro, tenía sus repercusiones políticas. Uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Cómo no lo podrían diversificar más? Entonces, estamos en toda esta discusión, y ahora que estuve en Austria, yo vi con qué rapidez ahora están cambiando las cosas. Tengo una casa en un pueblo cerca de Viena. Di una vuelta cuando me instalaron fotovoltaica en el techo de mi casa. Entonces di una vuelta por el pueblo, y yo vi que cada segunda casa ahora, dentro de meses, tal vez un año, tienen los paneles en el techo. Claro. Entonces, ese detalle solamente muestra los cambios en Europa que ha provocado esta guerra. Bueno, eso es
un tema aislado, pero lo que es todavía más grave son las angustias. Tal cual. Y eso Sí, también, sí, 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 sí. si uno viene de afuera, entonces uno siente las angustias. Tal vez no tanto en Austria, pero si uno habla con los amigos en Suecia o en Finlandia, Claro. por ejemplo, que tienen la frontera con Rusia, ¿por qué han cambiado tan rápidamente Definitivamente. a una posición de ser neutral o neutralizado, que era más el caso De irse a de la OTAN. Finlandia, a ingresar Tal cual. a un pacto de Tal defensa, ¿no? Que todavía también es una discusión que no arranca. Austria es un poco diferente, pero yo vi que, por ejemplo, esta discusión está ahora en los medios en Suiza. Sí, Es todo insólito. Sí, ¿no? sí, es grandes consecuencias que trajo aparejada la guerra. La cuestión de los paneles solares, Tommy, acá en la Argentina es algo que estos pequeños paneles solares que está incipientemente con un cierto grado de crecimiento en las casas, en los hogares. En el norte argentino hay bastantes, pero no al nivel, por ejemplo, de lo que sucede en Europa. Creo yo, por cuestiones económicas, pero también por cuestiones culturales, ¿no, Tommy? ¿Qué te parece a vos? Sí, yo creo que también tiene que ver un poco quizá con la historia de Austria, ¿no? O sea, Tal cual. justo leyendo unos informes, el 60% de la energía de Austria es de energías renovables, Claro. utiliza mucho la energía hidroeléctrica, y también creo que al ser un país con no mucha población, a veces cuando son, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de gente que hay, utilizar paneles solares sería muy difícil de tener tantos para poder mantener tanto consumo. Tal cual. A veces con países más, con poblaciones más reducidas es más fácil. Yo creo que también eso puede ser un punto importante. Por eso países como Dinamarca, Noruega utilizan muchas energías renovables porque también tienen una demanda de energía que puede una energía renovable aguantarlo, sobre todo paneles solares, molinos eólicos. Definitivamente. Bueno, embajador, usted llegó en el 2021 aquí en la Argentina. Sí, son casi 2 años. Son casi 2 ¿Ya? años. Llegó para unas elecciones y ahora está en otras elecciones. Sí, efectivamente. Bueno, acá siempre estamos en elecciones en Argentina, así que... Bueno, puede ser. Pero me quedan un poco menos que 2 años y después me voy a jubilar. Estoy al final de mi carrera y la particularidad en este caso es que es mi segunda vez que me toca el destino de Argentina. Estoy muy contento. Bien. Estamos con mi señora muy, muy contento de volver a este país querido. Estuvimos en una época que era difícil, la primera vez, hace 20 años, de 2000 hasta 2004. Y puedo decir también que en el curso, a lo largo de mi carrera, que son casi 40 años en el ministerio, yo tenía un fuerte, como dice, una especialidad, un poquito desarrollé esa especialidad por América Latina. Bien. Porque me tocó varias veces en el continente, también en Perú, por ejemplo, en España también, y en Austria también era director para América Latina y Caribe, justo en la época cuando nosotros organizamos la cumbre entre los dos continentes, si uno quiere llamarlo así. Ahora, este año, en julio, ustedes teníamos otra vez una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Y, por supuesto, es un largo periodo que uno sí puede observar cómo se desarrollan las relaciones. También tenía otros puestos y uno que puedo marcar, porque mencionaron justo ahora Níger. Estuve 5 años en Etiopía. Bien. Bueno, ya le vamos a preguntar un poquito la vista de la parte africana. Y, embajador, le pregunto, en primer lugar, por la cuestión de Austria aquí en la Argentina. ¿Cómo? Porque ha notado claramente 4 años estuvo en los 2000 y ahora, bueno, ya lleva 2 años y va a estar 4 también. Estos 20 años, ¿cómo evolucionó la relación de Austria y la Argentina y en qué situación está hoy? Y después también le voy a preguntar sobre su percepción para con la Argentina, pero primero le quiero preguntar por la de Austria.
Bueno, una embajada bilateral, como lo llamamos, y aquí cubrimos a Argentina y también los dos otros países del Mercosur, Uruguay y Paraguay, tiene un fuerte trabajo bilateral en todos los ámbitos, es político, económico, cultural, relaciones científicas entre las universidades y sobre todo lo que llamamos consular. Normalmente uno tiene una comunidad de origen de su país. En el caso de Austria, creemos, esas son las estimaciones, que emigraron desde el siglo XIX hasta, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, la fuerte ola de la Shoah, los refugiados del Holocaust, unos 30.000. Pero de pasaporte Schengen o de pasaporte austríaco tenemos ahora a 10.000. Este número está subiendo porque hace 3 años abrimos la ley de ciudadanía en Austria para los descendientes de los refugiados del Holocaust. En su mayoría son judíos, pero no todos. También refugiados políticos. Pueden ser hijos o nietos. Claro, ellos no viven más. No digo, pero no. Pero la ley es y lo completamente nuevo de esta ley es que si uno tiene el caso de un refugiado en esta época que llegó a Argentina, todos los descendientes tienen derecho, digamos, a luz verde, a la ciudadanía. Ni siquiera tienen que aprobar el caso porque hay equipos de historiadores y archivadores después que buscan todos los documentos necesarios, y como en esta época se documentó todo. Todo, claro. Eso pregunta. Ahora, por ejemplo, la de España, que es solo nietos, cualquier descendiente, sea bisnieto... pero eso es el caso normal, ¿no? De deducir la ciudadanía de sus antepasados, que es mucho más difícil porque uno tiene que testificar y tener los documentos que sus antepasados vienen de allá. En el caso nuestro era solamente a través de la línea paterna, que es muy injusto. Recién a partir de 1983 también por la madre, que casi elimina la mayoría. Claro. Entonces, esto es interesante. Ahora, en el último año, dimos la ciudadanía 700 nuevos compatriotas que son todos dobles ciudadanos. Entonces, la comunidad austríaca va creciendo. Aquí está creciendo, y eso es un fuerte trabajo, por supuesto, de acompañarles con los papeles y con toda la documentación, lo que hace falta. Después también temas que están relacionados con el turismo pueden ser un tema, pero tradicionalmente lo que nos ocupa mucho y donde nosotros ponemos mucha energía y esfuerzo son las relaciones comerciales, ¿no? ¿Y en qué situación están? Y Argentina es tradicionalmente un país que tiene épocas donde el intercambio comercial es más favorable y otras donde está menos, ¿no? Y entonces se trata mucho del clima de inversión, cómo son las condiciones, cómo es la burocracia para invertir en el país o para importar, exportar entre los dos países. Y aquí vienen enseguida los temas de convenios bilaterales, un acuerdo de evitar la doble imposición, pero también mucho este año las negociaciones por un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que está muy en debate. También yo leo con cierta frecuencia artículos en los medios argentinos. Todavía están
en pleno negociaciones Sí, y sí, sí. se dice que hay lo que se llama en inglés window of opportunity, una oportunidad de firmar un acuerdo de negociaciones de 20 años. Mm. Sí, Y básicamente. eso ya dice qué difícil es, Sí. pero sería un bloque, una asociación de intercambio comercial que va a ser la más grande a nivel mundial. Sí, definitivamente. Entonces es importantísimo, hay intereses y ventajas para ambos lados, pero también desventajas. Y para encontrar un equilibrio, un acuerdo, Sí, tenemos que ver hay, si hay logran muchas diferencias ya. y lo digo a título personal, esto que obviamente sigo el trabajo y las negociaciones, está en un panorama un tanto complejo, sobre todo por la situación medioambiental, sobre todo también por parte de Brasil. Por más que hoy salieron, por ejemplo, cifras de deforestación que indican y marcan cómo está cayendo la deforestación en el gobierno de Lula en comparación al de Bolsonaro, pero también corre la cuenta teniendo en cuenta que el año que viene se reeligen autoridades en el Parlamento Europeo, que se eligen las autoridades del Ejecutivo Europeo, entonces ahí hay una cuestión de tiempos también y no solo negociación, así que, pero como usted dice, y la verdad que todos los países europeos lo han remarcado, la importancia de poder concretar este acuerdo es justamente, igual a la redundancia, de suma importancia para ambos bloques. Tommy. Yo mi consulta era más que nada cuál era quizá la posición de Austria con respecto a este acuerdo, porque que cada país, tanto del Mercosur como Unión Europea, tienen su posicionamiento o lo que les interesa de cada uno de los acuerdos. De Austria, ¿cuál sería la visión que se tiene del acuerdo? Austria, hay que decir que había negociaciones, terminaron y lograron el texto, el draft text, en 2019. Y allá paró por COVID o porque quedó bloqueado en ambos lados, ¿no? Austria era uno de los más críticos. Pero en esta época el problema era mucho Brasil y el presidente de Brasil, Bolsonaro, era muy anti-europeo o en el sentido que él no quería entender la problemática de la deforestación que causó mucho rechazo en Europa. El problema de deforestación es un detalle. El convenio es amplio, cubre absolutamente todo, ¿no? Entonces, es de todo. Y no solamente es comercial, es uno de los convenios de los 3 pilares, que es una parte comercial, es una parte de cooperación, que es importantísimo porque la Unión Europea suele dar mucho dinero para muchos proyectos, para desarrollar y levantar los países socios a nuestro nivel, porque queremos así todo es más fácil, ¿no? Y después político, ¿no? El diálogo político. Pero este tema incendió un rechazo que vino muy fuerte de la parte de Francia y de Alemania y también de algunos países medianos o pequeños, entre ellos Austria. Y ahora la situación es que Brasil ha cambiado. Y el nuevo presidente Lula ha tomado ya medidas en concreto para cambiar este asunto. Él también ha tomado firmado decretos para la protección de los pueblos originarios, que también era un gran tema de discusión. Y en Europa, Alemania ha cambiado 180 grados su posición. Eso es el gran cambio y Francia no tanto. Entonces, creo que hay que esperar el resultado. Después habrá otra discusión, una discusión sobre un nuevo texto, que es un texto, el viejo texto con lo que llamamos un protocolo añadido. Y en el protocolo añadido están todos los nuevos temas y el Parlamento Europeo en esta composición seguramente está en favor. Entonces esto esperamos que también va a provocar una discusión después en los países de miembros, también en el nuestro.
y Para vemos, ratificarlos. claro, qué va a ser. Sí, bueno, pero la discusión es todavía más complicada. Tal cual. Falta mucho para la ratificación. Embajador, usted que bueno, estuvo aquí en el 2000 y después estudió la Argentina. ¿Con qué país tal vez se pensó que se iba a encontrar en el 2021 y con qué país realmente se encontró? ¿Qué situación se encontró aquí en la Argentina? 2001, no se puede comparar la Argentina de hoy con 2001. 2001 era una situación para mí como observador de ver decaer completamente un país desarrollado, ¿no? Eso era un colapso total. Yo nunca viví algo así. Recuerdo la devaluación que era prácticamente por un fin de semana de 80%. Después terminaron con el 1-1 dólar y peso, que también afectó a nosotros como embajada. Y había en esta época también muchísima inseguridad que nosotros sufrimos como familia. Estuvimos con los hijos en el colegio que no podían salir solitos a la calle, siempre era todo con protección. Había muchísima criminalidad e inseguridad en el país, y lo que recuerdo también era la situación de la escasez física de la moneda, de las monedas paralelas en las provincias, algo que nosotros tuvimos en Europa en los años 30, ¿no? Entonces eran todas cosas que yo nunca he vivido y que hoy en día no existen. Y dicen que eso no va a ocurrir porque es otra situación, ¿no? Y es todo interesante. Y como como dije, que las relaciones comerciales reflejan un poquito la intensidad de nuestras relaciones, y hay tiempos donde hay un boom, donde tenemos muchísimas empresas, y después, digamos, un periodo más tranquilo. Estas empresas no desaparecen. Tal cual. Ellos esperan otro miran momento. cómo son las oportunidades para inversiones, cómo es la situación jurídica, la protección jurídica, ¿no? Entonces son activos también en otros países, y a veces van más a Chile o Uruguay, como ahora. Antes yo estuve en Perú, y también en esta época tuvimos para un pequeño país como Austria 100 empresas austríacas. Es un montón, claro. Y ahora no hay ninguna prácticamente, ¿no? Las cosas cambian mucho, ¿no? Y esperamos también, sería bien de tener más previsibilidad y más continuidad. ¿No? Interesante. Y pensamos que, claro, con un acuerdo, un convenio entre Unión Europea y Mercosur facilitaría también, puede contribuir a esa eso. previsibilidad. ¿No? Yeah. Y una consulta sobre un tema que mencioné previamente que me parece interesante como entenderlo mejor. Austria es de todos los países de la Unión Europea, de la Unión Europea continental, el único que no es miembro de la OTAN en sí. Y la pregunta, analizando sobre todo lo que pasó ahora con Rusia y Ucrania, ¿por qué Austria mantiene esta posición de neutralidad, podemos decir, a pesar de ser incluso miembro de la Unión Europea o tener el euro? Ya, Irlanda tampoco es, pero Austria es uno de los países neutrales o con un estatus. Había varios países con el estatus de una neutralidad completa en el estilo de Suiza. Nosotros adoptamos la neutralidad en el modelo suizo, y después como neutralidad factual o neutralizado o non-aligned, es decir, no querían pertenecer ni a un pacto ni a otro, ¿no? Eso era más el caso de Finlandia, y Suecia también tenía una neutralidad factual. Irlanda también tiene este estatus.
por esta neutralidad es imposible, nos está prohibido también por el derecho internacional de participar o ingresar en uno de estos pactos. Claro, eso era un producto, en cierta forma, de la posguerra. La posguerra terminó en 89 con la caída del muro de Berlín y después empezó otra fase internacional. Y nuestro papel de ser un país neutral como puente, como lugar neutral para encontrarse, ha disminuido. Y el tema es que a los austríacos el sentimiento difuso de ser neutral hoy es un poco aparte de la mentalidad o de la identidad de los austríacos. Claro. Y eso nos hace tan difícil de discutir qué sentido tiene hoy en día la neutralidad. Ninguno, ¿no? Porque nadie nos va a proteger. Pero los austríacos no quieren escuchar eso. Y el gobierno tendría que poner un plebiscito. Este plebiscito no va a ser positivo. Entonces, como no tiene sentido, no lo hacen. Entonces, tenemos ahora... Otra vez empezó esta discusión, sobre todo con Suecia y la decisión de Suecia y Finlandia, ¿no? Y ahora, no sé, últimamente también empezó la discusión en Suiza. Eso es interesante para nosotros. No sé en qué forma nos va a influir. Embajador, antes de despedirlo y agradecerle por el tiempo aquí, recién mencionó que se va a jubilar. ¿Qué planes tiene para el futuro? Ay, esa es la gran pregunta. No hay planes. Bueno, quedan 2 años igual de trabajo por delante. Sí. 2 años para disfrutar la Argentina. No lo sé. Es que yo no voy a quedar al extranjero. Yo quiero volver porque vivimos gran parte o la mayor parte de nuestra vida siempre al extranjero, ¿no? Claro. Eso es el ritmo del ministerio, 2 tercios afuera, 1 tercio en Viena. Entonces, está bien de volver y de estar más tranquilo. Yo no creo que me va a faltar los intereses, ¿no? Y, ¿Usted es de Viena? Sí, de Viena y de la provincia alrededor de Viena, que es Baja Austria, y una región que se llama la región de los vinos. Pero no se puede comparar con los Malbec argentinos. o Mendoza, ¿no? Y una pregunta sí, quizá como para... teniendo en cuenta que usted vive en Viena, Viena ha sido hace ya varios años catalogada por un ranking como la mejor ciudad del mundo para vivir, hace ya varios años consecutivos, y teniendo en cuenta que usted vive ahí todo, en temas como movilidad, educación, salud, seguridad. ¿Qué cree que es lo que tiene Viena para ser la mejor ciudad del mundo según este análisis para vivir? Creo que hay muchos factores, ¿no? Es un factor, claro, es la ubicación. Eso uno no puede elegir. Tenemos una buena ubicación. Y Viena tiene tal vez la ventaja que era la capital de un imperio grande que después terminó y quedó muy grande. Ahora es la capital de un país chiquito y digamos que tenemos la herencia, todos los edificios y la cultura de todo este pasado, de este rico pasado y espacio. Y no hay tanta población, y con una población más pequeña los problemas tampoco son tan pequeños. Si uno vive en una ciudad con muchos millones, la vida cotidiana necesita una infraestructura que está muy elevada y claro, todo eso trae problemas que tienen a ver o que tienen repercusiones a nivel o a la calidad de vida, ¿no? Y eso se aprecia.
Y sí, por eso también yo quiero volver y, A vivir en y me va a gustar, sobre todo de tener la ciudad, pero también el campo. Qué lindo. Bueno, embajador, le agradecemos mucho por haber venido a Conexión UE, por este tiempo aquí en el programa. Le deseamos todos los éxitos en estos próximos 2 años, porque no lo esperamos también en un futuro. Y bueno, seguiremos en contacto y muy cerca.